Bueno, ahora vienen las clases en septiembre, pero insisto con esto, es otro el debate, es otro el tratamiento, es decir, no hay esta violencia verbal que yo veo en Argentina y sobre todo que se haya politizado tanto, tanto, algo que se enuncia como gravedad en los discursos y sin embargo se desdice la gravedad en los hechos, porque si efectivamente estamos viviendo tal gravedad sanitaria y tal gravedad en lo que significa la economía, no queda otra que trabajar sobre esta gravedad, ser inteligentes, buscar soluciones y no estar siempre poniendo las culpas en los otros, ¿no? Y sumado a esto, que es un poco el motivo de nuestra conversación y la preocupación, es este embate contra la prensa nuevamente, que en 40 años de democracia tengamos que seguir reivindicando algo que nos ha consagrado la Constitución, el derecho a decir, la libertad de expresión. Yo digo que este es un momento de recordarle a los legisladores, hay que interpelarlos, que juran por la Constitución, que el artículo 67 les dice que tienen que obrar en concordancia con la Constitución, y la Constitución dice claramente que no puede haber censura previa, dice que el Congreso de la Nación en el artículo 32 no puede legislar con leyes que atentan con lo que se decía en la época, libertad de imprenta, que es la libertad de prensa. Argentina se ha encadenado jurídicamente al sistema internacional de derechos humanos, de modo que tiene que cumplir con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, porque si no le va a pasar lo mismo que pasó cuando un juez condenó, si primero denunció a Kimmel, que era un periodista que había escrito un libro sobre la matanza de los religiosos de los palotinos durante la dictadura, y fue la condena, fue ratificada, primero lo denuncia un juez, después lo condenan y la Corte Suprema de la época de Menem ratifica y lo condenan a 1 año de prisión y a pagar $20.000. El que termina después sancionado es el Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia donde pueden ir todos los ciudadanos de la región que ven que no se les están garantizando sus derechos, y termina Argentina, el Estado argentino termina sancionado y además de alguna manera por la causa Kimmel, paradójicamente fue el gobierno de Cristina Kirchner que manda al Congreso la derogación de lo que se consideraban los delitos de prensa, que era la calumnia e injuria. De modo que hay toda una normativa que garantiza el derecho a decir, que nos impide a los periodistas ocuparnos de muchas de las cosas de crítica que nos hacen, que por supuesto tenemos que debatir para ser cada vez más creíbles, para ser cada vez mejores. Pero ¿por qué nosotros tenemos protección? Para servir a la ciudadanía. La política tiene que proteger al periodismo, porque la prensa sirve a la ciudadanía. Esa es nuestra función. La información es un derecho, no es propaganda, no es una mercancía. Entonces llama mucho la atención que en 40 años de democracia todavía pueda ser posible algo que sería impensable en España, impensable en cualquier democracia consolidada, un artículo como el que se termina de poner por la ventana en esta llamada reforma judicial, que de reforma tiene poco, tiene claramente una intencionalidad política. Voy a ser cínica, digo, en Argentina se indulta mucho, se amnistía mucho, pero se perdona poco, que es lo que tendríamos que perdonarnos a nosotros mismos por estar 40 años después, no poder tener finalmente, vivir en paz, vivir en democracia, vivir pacíficamente y no esta violencia verbal que se ha instalado, porque la violencia verbal, el problema es cuando viene desde el poder. No hay mayor violencia contra el ser humano que la que se traduce en el lenguaje y sobre todo cuando viene desde el poder, ¿no?